Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, tenemos contacto de nuevo con la BOA, con el gran periodista y amigo, mirado amigo, Leonardo Bonet. Está en línea, doña Consuelo. Señor, está en línea. Señor Bonet, buenas tardes. Caramba, qué placer escuchar su hermosa voz. Ay, muchas gracias. Lo único que me dice es usted. El marido de ella es celoso, ¿eh? Señor Bonet, aquí está. Dígame. En la costa está Melton Pineda, le dicen la bazooka. Ya usted Pero sabe. no es más que una pistolita en mito. Ok, yo no voy a preguntar detalles. Perfecto. Bueno, señor Bonet, cuéntenos de ese ambiente que hay mundial con ese debate de esta noche. ¿Cómo usted ve eso? ¿Y qué usted cree que va a salir de ahí? Bueno, hay muchos factores muy interesantes que han confluido en un día como hoy, precedido no obstante por una publicación explosiva del diario The New York Times en torno, y estoy seguro que ustedes ya saben de eso, en torno a los impuestos del presidente Donald Trump. Entonces, Sí. yo me imagino que no sé si el dueto demócrata de Biden y Harris estaban pensando hacer eso, pero el hecho es que lo hicieron, es decir, publicar Ya hicieron público su declaración. su declaración de impuestos de 2019. Ambos pagaron un dineral, y si Biden los casi antecedentes, $300,000 y la señora Harry $1 millón. La señora Kamala más de $1 millón. efectivamente, entonces eso lo que indica es que obviamente recibieron sus ingresos, y no hay que olvidar en el caso de Kamala Harris que el esposo es un muy exitoso abogado, y me parece que en el mundo del entretenimiento, así que reciben pues sus ingresos. De cualquier manera, el hecho de que el presidente Trump, de acuerdo a lo que publica el New York Times, pagó $750 en 2016, el año de su lanzamiento como candidato, y $750 en el año posterior, 2017, es alarmante para mucha gente, por cuanto muy poca gente paga tan poco. Es decir, inclusive los análisis que hemos leído relatan cifras de multimillonarios donde en ningún momento de su historia han pagado menos de $500,000, $450,000, $800,000, lo que significa que han ganado dinero y obviamente pagan un impuesto. Entonces, el hecho de que el presidente, repito, de acuerdo a lo que publicó el New York Times, haya pagado 750 es alarmante, por decirlo menos. Y 10 años omiso. 10 años omiso. Pero efectivamente. Sí, y por otro lado, se entera uno de que, de una noticia que salió hace un tiempo, pero que ha sido ratificada por el diario New York Times, que es que el presidente Trump recibió una devolución en el orden de los $72 millones por la pérdida de sus negocios, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Sin embargo, es el motivo de la investigación en la que él está envuelto. Efectivamente, entonces lo que se desconoce es por qué esa investigación no se ha resuelto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Por qué se ha demorado? Entonces, una de las cosas que no ayudan al presidente Trump es el hecho de haberse convertido en el primer presidente en la historia del país que no presenta su contribución de impuestos al declarar su candidatura. Mucho menos al convertirse en presidente. Bonet, en función de tu experiencia en ese escenario, ¿cuál es el nivel de influencia? Amén de que hoy lo que está todo el mundo es esperando show, porque la verdad que en el debate contra Hillary reiteradas veces él fue avasallador, maltrató no solamente a la mujer, maltrató a una persona con la que estaba debatiendo, le faltó el respeto al público, hizo de todo. Amén de ese morbo que se crea con eso, ¿cuál es la influencia del debate en el electorado en Estados Unidos? ¿Usted tiene experiencia, datos al respecto? Muy poca, la influencia es muy poca, porque inclusive la población votante indecisa es cada vez menor.
Exacto. Y la realización de este tipo... ¿Perdón? Un país que está dividido. Adelante. Sí, efectivamente. Entonces, no solamente eso, sino que a estas alturas hay muy poca gente indecisa. La mayor parte de las personas ya decidieron, un porcentaje importante ya ha votado. Si no ha votado adelantado, piensa votar adelantado, y otros piensan votar el propio día de las elecciones. Pero eso es un asunto que definitivamente llama la atención, porque mucha gente cree que ese tipo de debates puede balancear hacia uno u otro lado el equilibrio electoral, y resulta que no es así. Es muy poco la influencia porque la gente que prefiere a Trump va a seguir prefiriendo a Trump, y la gente que prefiere a Biden va a seguir prefiriendo a Biden. Muy poca gente espera que ocurra un debate para decidir por quién va a votar. Pero lo otro es que la diferencia, efectivamente, como mencionaba el distinguido colega, es que cuando él se enfrenta a Hillary Clinton, obviamente trató de intimidarla, trató de usar sus asuntos histriónicos, se burló en el escenario, se burló. Eso fue... Exacto, y entonces esto es diferente. Biden es un individuo que tiene no solamente 8 años de experiencia como vicepresidente, sino una treintena de años como senador, es decir, no es un novato. Aquí el novato acá es el presidente Trump. Entonces, y Biden lo hizo muy bien en los debates internos demócratas contra sus contrincantes. Bueno, efectivamente, que de paso todos muy preparados y todos muy gente de mucho nivel. Entonces, una de las cosas que los analistas han manifestado con bastante reiteración es el hecho de que el presidente Trump usó mucho la burla contra Hillary Clinton, y usó mucho la burla durante su debate de precandidatura con todos los republicanos. Llamó al al de Miami, al de Florida, el Marquito, Rubio y no sé qué, en fin. Y entonces en este caso lo que ha hecho es tratar de socavar la imagen intelectual de Joe Biden, y eso resulta que va a manifestarse ahora en este debate a las 9 de la noche, hora de Washington. Le ha dicho. Efectivamente, inclusive le ha dicho eso, diciendo que él estaría dispuesto a someterse a un examen antidrogas porque él piensa que Joe Biden. Entonces, ese tipo de ataques, yo no sé quién se lo recomienda, y yo no creo que nadie se lo recomiende, porque el presidente Trump es director de su propia campaña. Efectivamente, entonces, pero resulta que es muy probable que Biden esté preparado para, primero, los insultos, y resulta que Biden tiene, dicen los expertos, que lucir presidencial, porque quien no luce presidencial ni en la Casa Blanca ni fuera de ella ni en los debates es el presidente Trump. Entonces el vicepresidente Biden no tiene nada que arriesgar excepto meter la pata, y esperemos, por lo menos eso es lo que anticipan los analistas, esperemos y esperan que esté muy preparado para ese tipo de cosas, para ese tipo de ataques, para ese tipo de insultos, y se porte como tiene que portarse, un candidato con futuro, un candidato que puede ocupar la Casa Blanca, en fin, ese tipo de cosas. Bonet, Merton Pineda, una cosa, ¿cómo un presidente como Donald Trump, con tantos problemas de racismo, la guerra con China, migración, ahora con los impuestos, se sostiene en pie como presidente de la República? Y yo quisiera saber, ¿qué dicen las encuestas en términos de votos de colegios electorales que tenga Donald Trump? Porque se dice que no llega a más de 200 y piquito de votos electorales. 169. Eso es correcto. Las tendencias en estos momentos, aunque faltan 5 semanas, las tendencias en estos momentos es que el vicepresidente Biden está dominando tanto el voto popular como el voto electoral, cosa que no ocurrió nunca en 2016. Ustedes recordarán que el voto popular lo ganó Hillary Clinton y el electoral lo ganó Donald Trump. De hecho, se convirtió en presidente y nunca ha reconocido que perdió el voto electoral. Que perdió el voto popular, y lo perdió por más de 2 millones de votos. Y entonces, ese tipo de cosas, es un sistema sumamente complejo que ha sido criticado cada 4 años, y en mi humilde opinión, que no conozco de eso,
creo que tiene que ser como en el mundo entero, la gente, cada voto por cada persona, y el que recibe más votos, ese es el ganador. Claro, pero en el colegio electoral en este momento se da una relación, hay unos 5 o 6 estados que todavía siguen indefinidos de qué lado podrían terminar votando, pero con lo que ya están claramente definidos según las encuestas, está 269, se necesitan 270 votos electorales a 169 de Trump. En el caso, Leonardo, perdóname este tema que te voy a sacar del debate. No, déjame preguntarle una cosa, Ángel, sobre el debate. Vuelve a entrarlo para cerrar con el debate, doña. Para que cerremos con el debate. Mire, patrón, el escándalo de la semana pasada, que a mí más me llamó la atención y que fue eclipsado totalmente por la noticia del New York Times, de los impuestos de Trump, fue el caso del director de comunicaciones, el que montó el último evento de campaña, de lanzamiento de campaña de Donald Trump, que fue un fracaso y que lo destituyeron, y que este hombre ha terminado tratando de suicidarse. Esto ha terminado muy feo. ¿Qué es lo que pasa con el señor? Bueno, aparentemente Brad Parksdale es un individuo sumamente preparado, es un individuo que tiene un dominio extraordinario de los medios sociales, de las redes sociales, es un individuo que es corresponsable, dicen, del triunfo de Donald Trump en 2016, pero aparentemente ha habido desaciertos, especialmente hace unos meses, cometidos por él como responsable. Obviamente tiene un gran equipo, pero el responsable final de las decisiones y de todo lo que ocurre, bueno y malo, es él. Entonces, efectivamente ocurre ese fracaso del meeting que hubo, no recuerdo cuál ciudad, y resulta que a Brad Parksdale es finalmente destituido, removido de su cargo y es relevado de su cargo, pero le siguen dejando la responsabilidad de redes sociales, internet, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente lo que se sabe superficialmente hoy es que ese tipo él aparentemente lo afectó mucho, esa decisión de que lo hubieran relevado, etcétera, etcétera. Entonces, es un individuo que ha ganado mucho dinero con Donald Trump. Llamando a la policía, se escuchan disparos en la casa y finalmente lo detienen. Aparentemente, creo que está lo de los disparos no es cierto. Lo que aparentemente ocurrió fue que la esposa llamó a la policía diciendo que Parksdale, estaba amenazando con suicidarse. Entonces la policía vino a la casa que es en Fort Lauderdale, en Florida, y aparentemente conversó con el tipo. Hubo necesidad de aprehenderlo, y hasta ahí llegó eso. Aparentemente la otra información está sometido involuntariamente en un centro de salud mental, y obviamente hasta ahí sabemos, porque está sometido involuntariamente en un centro de salud mental, y que la gente pues ha tratado de descifrar por qué ha pasado ese tipo de cosas. Y una de las frases que he leído por allí es que simplemente cuando ocurre esa decisión donde él es removido del cargo, aparentemente lo golpeó psicológicamente muy duro. Bueno, señor Bonet, tomemos el debate, doña Consuelo. Yo supongo que Trump va a presentar al señor Biden y todo lo que ha sucedido como un elemento que va a favorecer la extrema izquierda, el movimiento negro, la cuestión de este movimiento Black Lives Matter, las mujeres, los homosexuales, etcétera, todo esto, todo este panorama, los asaltos. O sea, va a presentar a Biden como una persona de extrema izquierda, socialista, hasta comunista, si es necesario, le va a decir. ¿Usted cree que va a ser entonces el enfrentamiento? La moral de Trump con los impuestos y esto, ¿qué pesaría más? Sinceramente, los impuestos de Trump que no ha pagado, y que el New York Times, que se sabe que es enemigo de Trump, porque Trump es enemigo del New York Times y de todos, menos Fox.
¿Qué pesa Bueno, más en realidad, en la mentalidad norteamericana? yo pienso que, como hemos conversado en previas ocasiones, la gente que apoya a Trump lo apoya incondicionalmente. Que los impuestos de Trump, que lo que se quede, que no pagó, que se fue, no importa, la gente aparentemente tiene un punto de apoyo con el cual no va a poder ganar las elecciones, pero tiene un punto de apoyo que es muy sólido, que no ha bajado pero tampoco ha subido. Entonces, esta gente apoya al presidente no importa lo que ocurra. Uno de los ataques efectivamente podría ser o podría consistir en dirigirse o mencionar o calificar a Joe Biden como pro-socialista o comunista. Bueno, resulta que Joe Biden está saliendo de 8 años de ser vicepresidente de una de las presidencias, valga la redundancia, más exitosas de los últimos tiempos, por cuanto, a pesar de que el presidente Barack Obama recibió de Bush una economía prácticamente en el suelo, la dejó muy vibrante y la dejó con grandes perspectivas que asumió el presidente Trump y que ha continuado bajo el presidente Trump, por otro lado. Ahora, no podemos, entonces, calificar de izquierdista, de comunista, de socialista, eso es simplemente un argumento que no va a llegar a ninguna parte, por lo menos es lo que he leído yo respecto a los analistas. No va a llegar a ninguna parte porque resulta que los antecedentes de Joe Biden van absolutamente en contra de todo eso. Todo eso. Algo un poco más claro, Consuelo, es que Donald Trump se cebó contra Bernie Sanders acusándolo de socialista. Y yo no creo que Joe Biden sea más izquierdista que Bernie Sanders. Entonces, la acusación de socialista que le haga Donald Trump a Joe, no creo que cale mucho. No creo que cale mucho. Además que es un expediente, y cierto, como dice Bonet, los votos de Donald Trump están muy fijos y es una clase realmente rancia norteamericana que siempre vota por los blancos, sobre todo por los blancos. De ahí el problema de racismo del que se le acusa. Muy bien. Señor Bonet, muchísimas gracias. 35 días para las elecciones, esto se está acabando ya, Bonet. Bueno, y a mí me dicen que va a ganar Trump. Un placer de haber conversado con ustedes. Gracias, señor Bonet, un abrazo. Bueno, señores, los minutitos que nos quedan, Lea, ¿qué hacemos? Cogen unas llamaditas. Comunícate 809-540-1065. 1-809